Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia común de terror, es el testimonio de un seguidor que, después de bendecir su casa, terminó hablando con un sacerdote sobre lo paranormal, y lo que le contó ese padre cambiará su perspectiva para siempre. Hace poco, uno de nuestros seguidores se acercó a mí con algo inquietante. Después de que un sacerdote bendijera su nueva casa, la conversación giró hacia el tema de lo sobrenatural. Lo que parecía una charla tranquila sobre la fe, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. El padre le habló de una experiencia aterradora ocurrida dentro de la catedral de la ciudad, una historia tan perturbadora que dejó a nuestro seguidor con una sensación de que las sombras no respetan ni los lugares más sagrados. ¿Qué sucedió realmente en ese lugar? ¿Por qué el sacerdote decidió compartirle algo tan espeluznante? Te invito a quedarte, porque lo que estás por escuchar es una de las historias más aterradoras que hemos recibido. Hace poco, un padre vino a bendecir mi nueva casa. Había esperado mucho tiempo para mudarme allí, y el ritual de la bendición fue un momento especial. Pero lo que pasó después, durante nuestra charla, no era algo que esperaba. Mientras hablábamos sobre la fe, sobre energías, el padre empezó a contarme algo que me dejó helado. Le mencioné que, aunque nunca había tenido demasiadas experiencias paranormales, siempre me había intrigado el tema. Mi familia tiene muchas historias que se han transmitido de generación en generación, historias de presencias extrañas y sucesos que, para algunos, podrían parecer simples leyendas. Pero yo siempre sentí que no eran solo cuentos, sino algo más real, algo que, de alguna manera, nos sigue afectando incluso a día de hoy. El padre me miró fijamente, como si estuviera esperando que le hablara de todo lo que yo creía. Me dijo que, aunque para muchos el tema de los fantasmas o los espíritus es algo fuera de lo común, en la iglesia se ha discutido mucho sobre ello. No solo en cuanto a los demonios, sino también acerca de las almas que no pueden descansar. Y fue entonces cuando, en un tono serio, me dijo algo que jamás imaginé escuchar de un sacerdote. Lo que creemos que son espíritus o almas perdidas, a menudo son algo mucho más oscuro, algo que no entendemos del todo. Son demonios, no fantasmas. Estas palabras me dejaron un nudo en el estómago, pero me dijo que no me preocupara demasiado, que si bien esos encuentros son reales, la gente no suele saber cómo manejar lo que realmente está detrás de esas entidades. Lo que me dejó más perplejo fue cuando me compartió una historia que él mismo había escuchado de un sacerdote mayor, alguien con casi 80 años de servicio en la iglesia. Este sacerdote, que había estado apartado de sus tareas por enfermedad, había regresado a la catedral para continuar su labor. Era una tarde tranquila, entre semana, y no había mucha gente en la iglesia. Decidió ir al confesionario y sentarse allí, esperando que algún feligrés llegara para hablar con él. La iglesia estaba en su mayoría vacía, y la paz reinaba en ese momento. Pero algo cambió cuando, de repente, una voz extraña comenzó a resonar en el confesionario. El padre, sorprendido, pensó que quizás era un feligrés que había entrado a confesarse, pero cuando escuchó la voz, algo no estaba bien. No era una voz humana, era extraña, distorsionada, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. En lugar de los típicos pecados que los fieles suelen confesar, la voz comenzó a soltar maldiciones, acusaciones horribles, hasta burlarse del propio sacerdote. Nos veremos en el infierno, maldito animal, fueron algunas de las palabras que le dijeron. El padre, por supuesto, se sobresaltó y salió del confesionario inmediatamente. Pero, al mirar alrededor, se dio cuenta de que ya no había nadie más en la iglesia.
iglesia. Nada, solo una figura en la salida. Era una mujer vestida completamente de negro, con el rostro cubierto. Caminaba con una postura extraña, como si estuviera acechando al sacerdote. El padre, temblando, intentó acercarse para ver quién era, pero al llegar al umbral de la puerta, la figura desapareció en la oscuridad que se había formado fuera. Solo una tormenta estaba por llegar, pero lo que había sentido en ese instante era mucho más aterrador que cualquier tormenta. Lo que más le sorprendió fue que, al día siguiente, varios otros sacerdotes que trabajaban en la catedral también comenzaron a contar historias extrañas sobre esa tarde. Todos coincidían en que algo raro había ocurrido. Algo oscuro había entrado en la iglesia. Pero lo que sucedió más tarde esa noche es lo que realmente me dejó helado. El sacristán, mientras se encargaba de cerrar la iglesia, pasó por unos pasillos oscuros y angostos, donde nadie suele entrar. De repente, escuchó una voz proveniente de la oscuridad. Pensó que podría ser un intruso y decidió investigar. Al principio, vio una sombra proyectada por una vela, algo que no le pareció extraño, ya que muchos de los sacerdotes caminaban por esos pasillos de esa manera. Pero lo extraño vino cuando decidió seguir la sombra. La sombra comenzó a moverse rápidamente, siempre escapando de su alcance, hasta que el sacristán dio la vuelta a una esquina y la sombra se detuvo frente a él. Fue entonces cuando vio lo que realmente le heló la sangre. La figura proyectada tenía cuernos, algo que no podía explicar. Fue en ese momento que el sacristán, aterrorizado, decidió regresar rápidamente al altar, sin atreverse a hablar de lo que había visto. Lo más impactante es que, al compartir lo que había sucedido con los demás sacerdotes, todos empezaron a entender que lo que habían presenciado no era algo normal. Lo que se había presentado en esa iglesia no era un espíritu, era algo mucho más maligno, algo que venía a burlarse de ellos, a usurpar lo que ellos creían sagrado. Lo que nuestro seguidor nos contó me hizo pensar profundamente. ¿Estamos realmente preparados para enfrentarnos a lo que está más allá de lo visible? En este relato, lo que parecía una aparición inofensiva o un encuentro con un alma errante resultó ser algo mucho más oscuro. Lo que este sacerdote experimentó nos recuerda que lo paranormal no siempre se presenta de la manera que esperamos. A veces, lo que parece ser un fantasma no es más que una fachada para algo mucho más maligno, algo que juega con nuestras creencias y nuestra percepción de la realidad, las sombras que acechan, las voces que escuchamos. No siempre son lo que creemos. Algunas veces son más peligrosas de lo que imaginamos. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de experiencias? ¿Has tenido alguna vez una sensación extraña que te haga cuestionar la naturaleza de lo que te rodea? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te ha dejado pensando, suscríbete para escuchar más relatos escalofriantes como este.